¿Qué es y cómo funciona? Estamos hablando de un organismo vivo, que sería como un órgano más en el cuerpo, que está recibiendo información del exterior, que está enviando información al cerebro, que está enviando información a todo el organismo y que está determinando de una manera muy potente nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir la realidad, la manera en la que las células se comunican entre sí. Por ejemplo, ¿cuántas células crees que tenemos? ¿Millones? Aproximadamente 60 trillones. 60 millones de millones de millones. ¿Cuántas bacterias crees que tenemos en el intestino? ¿Trillones también? 10 veces más. 100 veces más de genes que los que tienen las células. La microbiota es uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho y está en conexión con el segundo cerebro, del que llevo hablando muchos años. El segundo cerebro es el tubo digestivo, el cerebro entérico, una serie de neuronas que mantienen una conexión con el sistema inmune. Por ejemplo, ¿cuál crees tú, Marina, que es la parte del cuerpo que tiene mayor superficie expuesta al exterior? ¿Verdad que te parecería que es la piel? Sí. Lo lógico, ¿no? Sí. La piel mide aproximadamente 2 metros cuadrados. ¿Cuánto crees tú que mide el intestino? El intestino delgado, el intestino grueso, si lo abres. 4 canchas de tenis. Por Dios. 2 canchas de tenis. Por tanto, la parte del organismo que está más expuesta al exterior es el intestino. ¡Qué bueno! Es el tubo digestivo. Y por eso el 80% del sistema de defensa del cuerpo está en el tubo digestivo, porque es el sitio desde donde te pueden entrar los patógenos, las bacterias, los virus, los tóxicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tubo digestivo, el segundo cerebro, en conexión muy íntima con la microbiota, lo que está haciendo es regular una cantidad de procesos en el organismo que afectan a la salud y afectan a la enfermedad. Por ejemplo, hemos oído hablar de enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso diseminado, enfermedades como el Alzheimer, enfermedades de muchos tipos. Pues se sabe que pueden tener un origen común. Lo que pasa es que luego cada una evoluciona de manera, y el origen puede estar en el tubo digestivo. O sea, entiendo que cuidando nuestra alimentación mejoramos la microbiota y por consiguiente podemos evitar futuras enfermedades. Una mala adaptación de esa flora, unos problemas en la interconexión entre la microbiota, el tubo digestivo, el cerebro, el sistema cardiovascular, pueden estar en el origen de una enfermedad. Cuadros como la ansiedad o la depresión que asolan a tantísimas personas en el mundo pueden tener parte de su origen en una pobre nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición está afectando directamente a la microbiota. Tú acuérdate, por ejemplo, de películas como La Guerra de las Galaxias, donde están las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pues también en la microbiota están los bacteroidetes, que son las fuerzas del bien, y los firmicutes, que son las fuerzas del mal. Y dices tú, pues ¿por qué están las fuerzas del mal? Porque hacen algunas cosas que no están mal del todo. Entonces, cuando la población de los firmicutes, de las bacterias que son fundamentalmente dañinas, aumenta, la de los bacteroidetes disminuye. Las fuerzas oscuras van ganando, las fuerzas de la luz se van reduciendo. Y esto produce, por ejemplo, una alteración en lo que se llama las uniones densas en el intestino, y empiezan a entrar productos tóxicos que generan lo que se llama la inflamación crónica de bajo grado, que está detrás de la mayor parte de las enfermedades. Cuando una persona toma una dieta rica en fibra y pobre en azúcar, entonces ¿qué ocurre? Que las fuerzas luminosas, en la metáfora de la Guerra de las Galaxias, las fuerzas del bien, los bacteroidetes empiezan a aumentar en su población, los firmicutes bajan, y entonces ¿qué ocurre? Que esa inflamación crónica baja la inflamación del cerebro, se reducen cuadros como la ansiedad o la depresión. Entonces, a ver si lo estoy entendiendo bien, hay enfermedades mentales que tienen su origen en el tubo digestivo y pueden mejorar atacando directamente a este, ¿no? Lo bonito es ver que todo está conectado, es decir, que nosotros tendemos a separar las cosas y a estudiarlas como si fueran partes de un reloj, totalmente independientes, y lo que vemos es que está conectado. El pensamiento afecta a los sentimientos a los procesos hormonales que tienen lugar, y en lugar de pensar que todo depende del cerebro intracraneal, hoy sabemos que el tubo digestivo, con esa interconexión tan importante que tiene con la microbiota, se convierte en un nodo de información de extraordinario valor. Qué importante para los niños que tengan algún problema neuronal
que las madres sepamos lo que es la microbiota. Sí, y de hecho, por ejemplo, cambios en la nutrición se ha visto que tienen un impacto muy positivo en el autismo y en muchos otros procesos, porque todo está conectado. O sea, tenemos esta tendencia a ver solo partes y no a ver el todo. Cuando Steve Jobs dio su discurso tan extraordinario en el 2005 en la Universidad de Stanford, él hablaba de connecting the dots, de conectar los puntos, de que tenemos una tendencia a ver las cosas separadas y que hay belleza, hay verdad en encontrar la unidad entre las cosas. ¿Quién hubiera imaginado que las bacterias se están comunicando directamente con el cerebro a través de una serie de procesos químicos? ¿Quién diría que las fibras del sistema nervioso vegetativo compuesto por el simpático y el parasimpático están mandando información a las bacterias? Es decir, es una cosa verdaderamente extraordinaria que te genera asombro y un sobrecogimiento espectacular, porque te das cuenta que es un campo infinito. Y Mario, ¿por qué empezamos ahora a interesarnos más por todo lo relacionado con la microbiota? Hace muchísimos años nadie hablaba de esto, se consideraba que el tubo digestivo solo servía para absorber los alimentos, que ya está bien, pero hoy en día ya se sabe que hay mucho más que eso, que es una red de comunicación que está formando parte de ese proceso extraordinario que es la mente, que la mente no es simplemente información que sucede en el cerebro, que la mente es una red de información que conecta todo, que conecta el cerebro, conecta el corazón, conecta el tubo digestivo y que de hecho nos conecta con el exterior. Por eso cuando uno se da un paseo por el campo frente al mar, no simplemente es que sea agradable, es que están sucediendo cosas por dentro. El ser humano es un ser en relación, no solo sus órganos, sus células están en relación, sino que está en relación con todo, en relación con las personas, en relación con la energía que existe, en relación con la luz. Sabemos perfectamente los ritmos circadianos dependen de la luz solar. O sea, estamos conectados con el exterior, sabemos que las mareas naturalmente que nos influyen, ¿cómo no nos van a influir? Entonces me parece un campo tan bonito que, claro, uno nunca se puede aburrir si le gusta investigar y explorar esto. Que la fuerza de la microbiota te acompañe. Y a ti también, Marina, más nos vale. Más nos vale. Sí, sí. Hoy estamos en esta cocina para hablar de la importancia de la nutrición. A todos los que tenemos la fortuna de poder comer, nos gusta comer. Y es importante que también pongamos en valor el impacto que lo que comemos tiene en nuestro organismo. Tengo aquí, junto a estos productos tan maravillosos, unos modelos anatómicos y seguramente más de una persona diría: qué horror poner un cerebro, poner un corazón o poner un hígado al lado de la comida. Mi único objetivo es poderos explicar de una forma más pedagógica, de una forma más gráfica, cómo ciertos alimentos impactan de una forma directa, fijaros, no indirecta, directa en el funcionamiento del corazón, en el funcionamiento del aparato digestivo y en el funcionamiento del cerebro. Aquí tenemos varios productos, tenemos unos vegetales. Estos vegetales, pues fundamentalmente no solo son ricos en oligoelementos, es decir, en sustancias fundamentales para nuestras enzimas, para nuestros aceleradores de procesos celulares, tienen además una cantidad muy importante de fibra. La fibra es esencial para que los bacteroidetes, que digamos que es la población buena que habita en el tubo digestivo, pues lleve funciones tan importantes como, por ejemplo, la prevención de que pueda aparecer un cáncer de colon. Y además de eso están regulando procesos importantísimos, no solo en el cuerpo en general, sino específicamente en el cerebro. También tenemos distintas frutas. Tened en cuenta que uno de los problemas que estamos experimentando hoy en día es el consumo excesivo de azúcar. ¿Por qué es tan importante evitar el consumo excesivo de azúcar? Que muchas veces no es que esté ese azúcar presente solo en los postres, es que está muchas veces presente en cantidad.
cantidades enormes en los alimentos altamente procesados. Para eso necesito mi encéfalo. Mirad, todos sabemos que lamentablemente hay muchas personas que padecen el síndrome de Alzheimer. Se calcula que unos 35 millones en el mundo actualmente. Sin embargo, la tendencia es creciente y se pronostica, se hace la siguiente predicción, que en el 2050 habrá 115 millones de personas en el mundo que padezcan Alzheimer. ¿Cuál es el origen? Nadie sabe exactamente cuál es el origen. Lo que sí sabemos es que hay factores que pueden acelerarlo, y entre ellos el consumo excesivo de azúcar. ¿Por qué el consumo excesivo de azúcar? Por varias razones. Si os muestro otro órgano, en este caso el hígado, cuando nosotros consumimos un exceso de azúcar, la Organización Mundial de la Salud considera que no se deberían tomar más de 36 gramos de azúcar al día, que equivaldría aproximadamente a unos 6 terrones de azúcar, y se excluye el azúcar de la fruta, no se excluye el aceite el azúcar de la miel. ¿Qué es lo que pasa cuando consumimos mucho azúcar? Que ese azúcar se acumula como grasa en distintas partes del cuerpo, y uno de los lugares donde más se acumula es en el hígado. Es lo que se llama la grasa visceral, en el hígado, en el tejido adiposo que rodea a las vísceras. Y esta grasa visceral es muy diferente de la grasa que tenemos debajo de la piel, de la grasa. ¿En qué es diferente? En el hecho de que esta grasa actúa como un órgano endocrino. ¿Qué es un órgano endocrino? Pues un órgano capaz de producir hormonas y sustancias que tienen un impacto a distancia. De hecho, cuando se acumula un exceso de grasa en el tubo digestivo, un exceso de grasa en el hígado, alrededor de las vísceras abdominales, esta grasa empieza a liberar una serie de sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias y que producen daño en distintos órganos. Por ejemplo, daño en el corazón. Es decir, si queremos proteger nuestro corazón, no solamente hay que evitar un consumo excesivo de sal, sino que además tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de azúcar que consumimos, por supuesto, con la cantidad de grasas saturadas, pero ojo, porque no nos hemos de olvidar que los excesos de azúcar se convierten en grasa, y esa grasa se acumula en las vísceras. Es decir, en resumen, la dieta mediterránea está reconocida como la dieta mejor que existe en el mundo, una dieta rica en vegetales, en nueces. Por ejemplo, el consumo de nueces es importantísimo. Son una serie de productos que tienen una cantidad muy elevada de lo que se llama ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados actúan como antiinflamatorios del cerebro. Tener en cuenta que en los cuadros de ansiedad y de depresión también hay inflamación cerebral. Entonces, consumir 3 nueces al
vegetales en abundancia, porque esos hidratos de carbono complejos no producen esta sobrecarga del páncreas que produce alteraciones en la insulina, acumulación de grasa en las vísceras y, como hemos visto, que afecta directamente al cerebro. Por supuesto que las frutas, procurar elegir frutas de bajo índice glucémico o glicémico. ¿Qué quiere decir? Que no se conviertan rápidamente en azúcar. Si nosotros tenemos cuidado de la dieta, si nosotros no digo que nos convirtamos en unas personas obsesionadas con la dieta, sino cuidadosas con la dieta, no solamente es que vamos a pensar con más claridad, es que vamos a vivir más años, y esos años que vivamos los vamos a vivir con mejor calidad. Recordar además que los procesos mentales, que tienen una gran conexión lógicamente con el cerebro, están también muy influidos por la dieta, y que hay personas que han mejorado muchísimo de cuadros de ansiedad y de depresión cuidando su dieta. Eso es lo que os animo a hacer, que valoréis lo que coméis, que seáis cuidadosos con lo que coméis. Afortunadamente hay muchos productos, algunos de ellos no son especialmente caros, y sin embargo estos productos, aunque no sean muy caros, sí tienen un impacto muy positivo en la salud.
Adiós.